¿Sí? No hay un avivamiento que no está dado de la mano con el ayuno. Y como iglesia también llevamos 4 años de ayunar todos los días miércoles. Yo sé que no todos ayunan y otros ayunamos por ustedes, pero la idea es que nos vayamos sumando, vayamos incorporándonos a esta barca de fe que el Señor nos impulsó en la pandemia, porque antes de la pandemia no ayunábamos muy seguido como iglesia, quizás 1 o 2 veces al año. En lo personal, ayunaba cada domingo para ministrar aquí en la iglesia, pero en la pandemia el Señor nos movió a involucrar a toda la iglesia, a desafiar a la iglesia a ayunar cada miércoles. Y empezó en mi caso particular con la enfermedad de mis padres. Mis padres se contagiaron en lo que conocimos como la primera ola, ese primer tiempo tormentoso, terrorífico, de gran miedo. Ellos se enfermaron, no podíamos salir de casa, estábamos en cuarentena y lo único que el Señor puso en mi corazón fue lo que sabe hacer un buen hijo de Dios, interceder, pero añadirle el ayuno. Y a partir de ahí han pasado 4 años y podemos ver que el Señor ha sido fiel, que el Señor nos ha cuidado, que el Señor ha obrado. De hecho, en la Biblia, todos los pasajes relacionados con el ayuno terminan bien. Solo hay un pasaje relacionado al ayuno que no terminó, digamos, a pedir de boca. Terminó diferente. En cierta manera terminó siendo lo contrario de lo que pedía la persona que ayunaba. Es decir, que el 99% de pasajes, de enseñanzas, de historias relacionadas con el ayuno en la Biblia terminaron bien. Solo una no terminó como quería la persona que ayunó. ¿Alguien sabe a qué me refiero? El rey David. El rey David había pecado, había producto del pecado un bebé recién nacido, el cual enfermó de muerte. Algunos ya están asintiendo con la cabeza, entonces saben a qué me estoy refiriendo. Y David se volvió en ayuno, se quebrantó por su pecado y clamó por la vida de su niño recién nacido. Mire qué situación tan dolorosa. Y David ayunó no un miércoles, sino 7 días. 7 días no comió, 7 días se vistió de cilicio, 7 días estuvo botado en el piso, dice la Escritura, boca abajo, como un muerto, pero clamando al Señor, pidiendo al Señor misericordia. Pero luego de esos 7 días, el niño igual falleció. Ahora, esto no es para desanimarnos, porque es uno del resto de casos, ¿sí? Pero ¿por qué pasó esto? Obviamente para demostrarnos que Dios es soberano. Nosotros no podemos obligarle a Dios. En sí podemos ayunar mucho, pero no significa que el ayuno le quebrante a Dios. Lo que le puede impresionar a Dios es la fe, eso sí. Pero aún a pesar de eso, de que llenáramos todos los requisitos para ser bendecidos, pero Dios dice no porque Él es soberano. Así que también esto nos ubica. No podemos hacer del ayuno algo como que tuviera el objetivo en sí mismo, ¿no? Entonces yo ayuno para que Dios me bendiga y porque va a pasar. No siempre es así. Puedes ayunar y a lo mejor no recibes lo que estabas pidiendo, pero Dios te da algo mucho mejor. ¿Qué aprendió David? Que Dios es soberano, que Dios sabe lo que hace, que a Dios nadie le puede hacer cambiar de parecer si Él no quiere cambiar de parecer. Eso es reconocer la grandeza de Dios y ubicarnos como lo que somos, seres creados, amados por Dios, sí, pero hijos, no somos los padres, Él es el Padre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, 99% de éxito, por decirlo así, en los pasajes bíblicos es lo que encontramos respecto al ayuno. Nadie que ayunó terminó mal, excepto este caso que acabo de mencionar. Siempre fue algo bueno, hermoso que vino. El pueblo de Dios vivió tiempos difíciles, pero también se mantuvo ayunando. Al punto que en el tiempo del post-exilio, el pueblo de Dios ya no ayunaba solamente un día al año, el día de la expiación, sino 4 veces al año. 4 veces. Aumentaron el clamor. Aumentó la crisis, aumentó el ayuno, aumentó el fervor. Obviamente no todos eran parte de ese movimiento, pero por los que ayunaron, por los que se avivaron, por los que se levantaron, Dios también continuó teniendo misericordia de su pueblo. El periodo del exilio y el post-exilio es uno de los momentos más difíciles para el pueblo de Dios. Están fuera de Jerusalén. Jerusalén había sido destruida
Ya no son un pueblo libre, ya no son una nación donde tienen reyes descendientes de David, ya no pueden tener esos años de gloria. El templo también muchas veces había sido olvidado, destruido. Es un periodo complicado. Pero hoy vamos a ver 3 ayunos de victoria. De los muchos que hay en la Biblia, 3. 3 ayunos en tiempos críticos como los que nosotros también estamos viviendo. Porque el tiempo de la pandemia, el tiempo de la inseguridad, el tiempo de la falta de empleo, el tiempo de la salud, del quebranto de salud emocional, mental, no es fácil, es complicado. Cada vez más las cosas que vemos, que escuchamos son tristes, son deprimentes, son dolorosas. La semana pasada justamente yo mencionaba de pastores que salían del closet, de los que yo sabía antes, pero esta semana 2 más salieron y lo dicen abiertamente en las redes sociales. Puede buscar ahí en YouTube tranquilamente, no ahorita, ¿sí? Y si lo hace, baje el volumen. Pero un pastor saliendo en vivo, ¿sí? A hablar de Dios y de pronto, ¿perdón? Y otro en el velorio de su esposo, o de su esposa, mejor dicho, dice que su nuevo esposo está allá. ¿No? Cosa que parece de película, o sea, no hay guionista que se atreviera a hacer eso, creo, pero está sucediendo. Son tiempos de horror. Pero entonces, como iglesia, al menos la iglesia de Carcelén, hemos recibido un encargo de volcarnos de muchos aspectos más al Señor, y uno de ellos es el ayuno. Hemos pasado los 200 ayunos cada miércoles. No porque necesariamente seamos los hombres más probados del mundo, porque para ayunar no siempre necesita ser probado, como vas a ver ahora. No necesita ser probado, pero aún en la prueba deberíamos ayunar, porque hay quienes también aún en la prueba no ayunan. Están mal y no ayunan. Pasan crisis y no ayunan. Viven de quebranto en quebranto y no ayunan. ¿Qué esperan? No sé qué esperan. No necesariamente deberíamos vivir eso para ayunar, para considerar el ayuno como parte de la vida y en este caso como parte del tiempo que nos toca vivir. Como pastor tampoco fue fácil ministrar en la pandemia, pero el ayuno fue la clave. Cada semana, en el primer año al menos, cuando había más contagios, las malas noticias llegaban los miércoles. Era como que los miércoles era día de oficina espiritual, ¿no? Enfermo por aquí, enferma por allá, familia así, familia extranjera que necesita ayuda, comida, y la iglesia comenzaba a ministrar de otra manera. Y eso pasaba los miércoles. Los miércoles había más trabajo físico y espiritual en nuestra vida, en nuestra familia, pero estábamos ayunando. Y milagro tras milagro el Señor fue también confirmando que era el tiempo del ayuno. Nada de lo que hemos visto aquí, de lo que ha sucedido, de lo que está pasando, tiene que ver por simplemente una mejoría de liderazgo. No, es el ayuno, el volcarnos al Señor, totalmente entregarnos a Él y tener un segundo día espiritual en la semana. No solo el domingo, sino el día miércoles, lo que yo llamo el domingo pequeño, el domingo entre semana. Nosotros ahora tenemos 2 domingos, el mundo sigue teniendo los 7 días de la semana. Nosotros reemplazamos el miércoles por un día de ayuno. Y para mi corazón es el segundo domingo de la semana. Porque ese miércoles pasa cosas. Este miércoles pasó también algo. Y es como Dios mismo haciendo que se conecte todo. Un sobrino mío que está por cumplir 2 años tuvo que someterse a una operación. Venía en búsqueda de una oportunidad de ser operado hace 2 meses. Y es complicado el sistema de salud hoy en día. Y les habían dado fecha para octubre. Así que para octubre estaba la fecha. Pero de un momento a otro les llama a mis familiares, le dicen: vénganse este lunes. Este lunes es posible que pueda ser operado. Entonces hicieron el viaje, llegaron el domingo tarde y la idea era que el miércoles se atienda y quizás el lunes se atienda y quizás el martes a más tardar le estaban operando. Pero Dios hizo las cosas de otra manera y el miércoles fue la operación. El miércoles día de ayuno. Mis familiares sabían que somos una familia de ayuno, pero no habían planeado bien esa parte. Ellos querían comer mucho el miércoles, pero para nosotros ya no es posible comer los miércoles, sino buscar al Señor. Así que mientras ellos estaban en la operación, esperando los resultados, la intervención de este pequeño, nosotros estábamos en ayuno, clamando al Señor. Y mientras los padres sufrían emocionalmente por su bebé,
Nosotros, aunque no somos los padres, estábamos intercediendo al Señor como si fuera nuestro hijo, porque así tomamos sus casos, así tomamos sus asuntos, como si mi hermano o mi hermana, como si mi papá o mi mamá estuviesen pasando aquello o algo que estábamos mirando. Entonces ese día miércoles recién fue, gracias al Señor, primero una intervención buena, a tiempo, se abrieron las citas, eran 20 personas que iban a ser operadas ese día, en ese lugar, así que era posible que le tocara ser operado en la tarde o en la noche, quién sabe, pero le llamaron temprano en la mañana, sin comida, al bebé, para que pueda estar listo para el momento que le toque. Así que mientras ellos esperaban que pase todo el día, hasta que sean llamados, el niño entró a las 10 de la mañana a ser operado y salió a las 12 del día y más o menos a las 2:30 ya estaba tomando líquidos y regresó en la tarde. Iba a pasar quizás todo el miércoles y hasta el jueves en el hospital, pero le dieron de alta y el niño llegó como si no le hubiese pasado nada, como si le hubiesen cortado una uña, como si le hubiesen cortado el cabello, activo, alegre, tranquilo, en buen estado y todo lo demás. El ayuno es la plataforma. El ayuno baña lo que estamos viviendo, nos enfoca lo que estamos enfrentando. No es fácil pensar en un bebé ser operado, pero quien está tomado de la mano de Dios, no solamente de discurso, sino de acción, vive cosas especiales. Cosas especiales suceden los miércoles. No sé si a usted también ya le está pasando, pero es lo que nosotros llevamos viviendo ya estos últimos 4 años. Los miércoles alguien encuentra trabajo, los miércoles alguien se conecta con algún contacto por ahí y de pronto tiene una mejor situación, le aprueban algún examen, ingresa a la universidad. Algo pasa los miércoles, algo sucede los miércoles. Y no porque en sí seamos como los niños especiales de Dios, sino que Dios algo tiene que ver con usted. Y yo creo que Dios tiene que ver mucho con usted, con su familia, con esta comunidad, con este barrio. Yo lo creo y seguiremos ayunando. Estos 3 ayunos de victoria que vamos a aprender hoy también me motivan más, porque me ubico en la situación que ellos vivieron, estos 3 personajes del post-exilio. Un tiempo desafiante, un tiempo cuando el futuro es incierto, y vamos a ver el primero de ellos. Vamos a ver de la vida del profeta Daniel, uno de los héroes de la fe de muchos. Hemos estudiado mucho de la vida de Daniel y no quería dejar pasar por alto que de Daniel se menciona en la Biblia varios ayunos. Empecemos por el primero, que quizás es el primer nivel que algunos que todavía tienen miedo de ayunar, que todavía la ascaris lumbricoides se revela y dice: no ayunes porque yo necesito comer, y usted le hace caso y no ayuna. Quizás este ayuno le va a servir. Daniel capítulo 1 versículo 12 al 15. Daniel está recién llegado junto a otros muchachos a Babilonia, y son escogidos para ser preparados, educados por esta nueva cultura, esta potencia mundial en ese tiempo. Y Daniel decide no contaminarse con la comida del rey y decide comer de otra manera, decide ser fiel a sus principios. Daniel 1:12 dice: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Mire ese ayuno tan light, ¿no? A base de legumbres y agua. No iba a comer de la comida del rey, que generalmente era comida de animal, sacrificado a ídolos, con mucha grasa. Ahí estaría el hornado, ahí entraría la fritada, ¿no es cierto? Ahí entraría todo eso que nos encanta. A lo mejor alguien debería empezar con ese ayuno, un ayuno de carnes, solamente a base de legumbres y agua por 10 días. Y el temor era que luego de esos 10 días ellos estuviesen más débiles, flacos, y comparados a los otros que sí decidieron comer la comida del rey, a lo mejor se verían en desventaja. Pero ustedes saben que no pasó, que al cabo de los 10 días, más bien Daniel y sus amigos estaban vigorosos, fuertes, saludables. De hecho, para algunos que tienen el colesterol alto, este es su ayuno. Algunos que tienen los triglicéridos elevados hasta no sé cuál es la base, pero creo que pasado los 200 ya es preocupante. Deberían empezar por este ayuno. Y algunos que ni siquiera toman agua en el día ni en la semana, podrían empezar a beber agua al menos, ¿sí? Y dejar de comer carnes.
Más los que tenemos de 40 años ya no debemos comer carnes rojas, al menos una vez a la semana como para darnos el gusto, pero no más, porque es pesado, duele. Cualquier buen nutricionista le va a decir, mire, en la noche al menos no consuma carnes, no coma carnes, porque su estómago va a estar trabajando. Y la idea es que mejor no haga ese trabajo, sino que descanse. Bueno, ese es el uno, pero no es el único ayuno. Vamos más adelante. La Biblia nos muestra en el capítulo 9 el ayuno de Daniel de un día. Obviamente él habrá ayunado más veces, pero la Biblia no es un libro que registra cronológicamente todo lo de la vida de un personaje, ¿no? Pero nos dan señales de que Daniel era un hombre espiritual, un hombre no solamente exitoso en su trabajo, porque él fue siervo y trabajó durante 4 reyes, 4 superpotencias, donde Daniel sobresalió. Así que no era cualquier persona tampoco, pero era muy espiritual. Daniel 9, versículo 1 en adelante, dice: en el año primero del rey Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Versículo 2: en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Sigamos leyendo, versículo 3: y volví mi rostro a Dios del Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y la oración sigue porque es muy hermosa. ¿Qué está pasando? Daniel, movido por Dios, lee el pasaje, la profecía de Jeremías, donde se decía que el pueblo de Dios iba a sufrir por 70 años, y haciendo números se estaban cumpliendo los 70 años. Y Daniel, un hombre espiritual, un hombre que no solamente cree en Dios, sino que ama a Dios, un hombre que no solamente necesita de Dios, sino que obedece a Dios, responde en ayuno a algo que ya estaba profetizado. Lógicamente no debería haber ayunado porque ya estaba profetizado. Jeremías había dicho: 70 años se cumplirán, sufrirán, y luego vendría la restauración de parte de Dios. Entonces ya estaba profetizado, no debería hacer un esfuerzo extra. Pero el hombre que es espiritual no ve la milla extra. El hombre que sirve a Dios, que tiene un corazón entregado al Señor, no cree que está por demás orar una segunda vez, leer la Biblia un poco más, cantar un poco más, servir un poco más, ayunar un poco más. Así que ya estaba profetizado y no se relaja, sino que al contrario, vuelve su rostro con gran clamor, vuelve su corazón con gran clamor y ayuna, al menos por un día. No nos dice realmente en ese momento cuántos días ayunó, pero pongámoslo mínimo 1, que sería el segundo nivel para alguien que quiere ayunar en estos tiempos. Luego de los 10 días de comer solo legumbres y beber solo agua, pruebe un ayuno de un día. Absténgase, enséñele a su cuerpo a decir no al pan. Qué rico que es el pan caliente, ¿no? Y con Coca-Cola al menos. Para los que no han probado, esa combinación es buenísima. O una arepa con carne mechada. Riquísima, ¿no es cierto? Pero por causa de Dios podemos decir no a la comida con tal de buscar su rostro. En Daniel encontramos no solamente el ayuno como un factor común, sino que él clama para saber el futuro, para entender el futuro, para tener una revelación del futuro. A veces hay ayunos a causa del dolor, pero los ayunos de Daniel son a causa de saber algo que Dios va a hacer en el futuro. Y lo vemos en diferentes pasajes del libro de Daniel. Pero en este especial, Jeremías ha profetizado y va a haber restauración. No se necesitaba en sí el ayuno de Daniel. No es que para que el reino de los cielos se mueva, se necesitaba que Daniel precisamente ayuna y eso hacía un cambio. No en sí, sino que ese es el corazón de un hombre que quiere poner su confianza en el Señor. ¿Qué estás viviendo tú que no entiendes del mañana? ¿Qué te está sucediendo que no comprendes, no puedes interpretarlo? Ayuna.
¿Qué es aquello que vas a decidir o que está al frente de ti que tienes que elegir? Ayuna antes de decidir. ¿Te quieres casar? ¿Quieres tener una familia? Ayuna antes de empezar todo. Ya la palabra nos muestra que somos bendecidos, que el Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Ya hay bendición, pero no está de más ayunar. No por duda, no por temor, sino por dependencia en el Señor. Daniel sabía que su ayuno no iba a cambiar los designios de Dios, pero sí sabía, como un buen siervo, que su respuesta a una palabra siempre es dependencia. Si Dios te da una palabra, no solo la tomes, sino que la vivas, dependas de lo que Dios te dice y ayuna. Dios te da un nuevo trabajo, empieza el nuevo trabajo ayunando. Dios te da la oportunidad de empezar un nuevo negocio, empieza ayunando. Y no empieces ya haciendo cálculos del sueldo y cómo lo vas a dividir, en qué lo vas a gastar. Porque así suele hacer la gente que encuentra un nuevo trabajo. Ya encontré un nuevo trabajo, ahora sí, mi hijo, vaya a la tienda a fiar. Pero mami, aún no pagamos, ya hemos de pagar igual. Pero ahora no pida 10 panes, pida 20. Ahora no fíe un pollo, sino 5 pollos. Gastan más. ¿Cómo reaccionas cuando enfrentas algo nuevo? Ayuna. Así sea bueno, así sea difícil. ¿Era bueno la profecía de la restauración de Israel? Claro que sí, era buena. Porque Dios en su misericordia no iba a dejar a Israel todo el tiempo pagando. Era bueno, pero Daniel decide bañar el momento en oración. Y todo lo que dice el capítulo 9 es hermoso. La oración de Daniel, usted debe leerla, hoy no nos da el tiempo. Y vamos a pasar al siguiente ayuno. Estoy con mis hojas porque olvidé traer mi dispositivo. Entonces tengo como 1000 hojas con letra gigante para poder leer bien. El tercer ayuno que nos muestra la Biblia de Daniel es ahora no por un día, no por 10 días de legumbres y agua, sino por 21 días. 21 días que Daniel va a dedicar a una búsqueda extrema de Dios. Leemos esto en Daniel capítulo 10, versículos 2 y 3. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Este ya es un tercer nivel de ayuno para alguien. No comí manjar delicado, ni dona, ni torta, ni cheesecake, ni nada de eso. Ni entró en mi boca carne, ni vino. Ni siquiera me puse gel, ni siquiera me perfumé, no ungí, dice, con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. ¿Qué está pasando? Daniel ya sabe que Dios va a tener misericordia de Israel, pero ahora ha visto una nueva visión y quiere comprender mejor el tiempo que va a venir en esa restauración, porque el Señor le muestra nuevos reinos, nuevos poderes, van a emerger nuevas potencias. ¿Qué futuro le espera a Israel? Entonces, ¿qué hace Daniel? Ayunar. Y como notamos, no es un ayuno total, es decir, sin comida y sin agua, sino básicamente en esos 21 días no iba a probar dulce, que bien nos daría no comer azúcar, ¿no es cierto? Algunos más que otros ya saben lo perjudicial que es el azúcar. No vamos a demonizar el azúcar por si acaso, pero no es bueno. Y peor aún en niveles que no se necesita. Para endulzar una taza de café, no necesitas poner 4 cucharadas de azúcar. Algunos no le ponen azúcar al café. No le ponen azúcar al café, no le ponen café al azúcar, creo. Y yo he estado cuando comemos y le falta sal, pero para mí está salado. Pero a usted le falta sal o a alguien le falta sal. Qué bueno sería ayunar de sustancias que no nos hace bien, no necesariamente en lo espiritual, sino en la salud. No estamos hablando de este tiempo, pero en Daniel, obviamente en la época de Daniel no había tanta azúcar como ahora nosotros consumimos, ¿no? En todo, hasta en las bebidas supuestamente naturales igual hay azúcar o derivados del azúcar. ¿Qué más no comió Daniel? Carnes, otra vez, no probó carne y ni siquiera se arregló. Se dejó quizás
parecido al voto de los nazareos, quizás se dejó crecer el cabello, no fue a comprar nada para perfumarse, no tenía barbera, y entonces se dedicó 21 días de completo a buscar a Dios. Pero en este caso él necesita entender lo que se viene más allá de la restauración. Y viene la respuesta de Dios a Daniel más adelante en el mismo capítulo, versículos 10 y 12. Y he aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Solo que no pudo llegar a tiempo, porque espiritualmente había habido oposición. Hermanos, cuando ayunamos al Señor, cuando consagramos un día o más de un día, debemos saber que nuestras oraciones ya son escuchadas, ya llegaron. Lo que puede tardar un poco es la respuesta, pero ya fueron enviados los emails espirituales, ya mandamos el WhatsApp, ¿sí? Cuando usted quiere que alguien le atienda rápido un WhatsApp, ¿qué hace? ¿Cómo le hace saber? Preferible le llamo. Porque hasta el pastor tiene una escala de cómo responder WhatsApp. ¿Sí? Yo tengo una escala. Cuando es algo como de fútbol, de que Colombia va a quedar campeón de América, o sea, leo el WhatsApp, pero paso, porque no es tan urgente. Pero tengo una escala cómo responder. Pero obviamente si usted quiere ser atendido, no solo por el pastor, por cualquier persona, va a llamar. El ayuno es como tener la línea directa a Dios. En vez de solo mandar un WhatsApp que a lo mejor queda en visto, pero no en leído, ayunemos. ¿Qué estás enfrentando que amerita ayuno? Porque hay situaciones que no hay otra forma de enfrentarlas sino con ayuno. Hay muchas cosas para las cuales una oración es suficiente, un servicio es suficiente, pero hay muchas otras cosas que no se van a cambiar o no van a ser acortados los tiempos si no es con ayuno. Pero cuando amas más la comida que la presencia de Dios, obviamente tu fe se va a mover por lo que ves, tu fe se va a mover por lo que sientes, tu fe se va a mover por lo que necesitas. Pero cuando no amas la comida más que a Dios, tu fe se mueve por lo que crees en el Señor, tu fe se mueve por lo que dice la palabra, no por lo que dice tu razonamiento. Cuando estás mal, tu mente se altera, ¿no es cierto? Y comienza a interpretar las cosas emocionalmente. Pero cuando vives en el ayuno y viene una crisis, aunque la mente se altere, el alma se aquieta y dice: no te voy a hacer caso, mente. Voy a buscar a quien ve las cosas bien. Y ese no soy yo. Cuando estamos en crisis, llorando, preocupados, con ansiedad, con traumas, con presiones, no estamos mirando bien la situación, ¿sí o no? Por eso muchos dicen: mejor cuando se sienta así no haga nada, quédese tranquilo, porque ¿cómo va a reaccionar una persona con toda esa carga? El ayuno nos ubica para poder reaccionar espiritualmente ante cualquier situación. Pero si no ayunas, no me vas a entender esto que estoy diciendo, porque estás acostumbrado a reaccionar conforme eres tú, conforme tu temperamento, conforme tu carácter, conforme tu personalidad, conforme tu ser. Así reaccionas. Pero cuando has venido creando, cultivando una vida espiritual en ayuno, ya no reaccionas emocionalmente. Claro que sientes lo que está viviendo, lo que está pasando, pero tu reacción ya no es humana, es espiritual. Pero cuando no hay fuerza en tu espíritu, en tu alma,
la mente domina y dice, sí, ahora me va a venir peor, ahora va a aumentar los intereses, ahora me van a mandar sacando, ahora mi hijo se va a morir, ahora mi esposo, bueno, que se muera mi esposo, pero ahora hasta mi perro se va a morir, y ves todo negativo, todo de mal en peor, porque estás reaccionando en tu carne y tu carne es débil. Tu carne tiende a lo negativo, ¿sí o no? Te machucas un dedo con el martillo y ya piensas que todo el día va a ser malo. Qué mala suerte que tengo. Siempre me pasa algo. Quiero hacer algo y justo ese día llueve. Ese día viene tal. Eso, y siempre pones algo a tu interpretación. En el ayuno no reaccionamos así. En el ayuno ponemos delante de Dios la situación y Dios es el que reacciona. Yo espero, Él reacciona. Y mientras yo espero en Él y Él no mueve nada, yo tengo que seguir esperando, pero cuando Él dice es el tiempo, listo, tengo una guía para actuar. Me ha pasado en muchos de estos ayunos. Malas noticias, situaciones tristes, situaciones complicadas, pero como ya no reaccionamos humanamente, entonces ya los nervios no están sintiéndose en el cuerpo, la presión, el estrés. Antes sí, ahora no. Porque aún el cuerpo aprende a esperar en Dios. El día miércoles que estábamos ayunando por este bebé en una operación de riesgo, humanamente se me pasó por la mente, ¿sí? Chuta, y ahora sí se muere. Que humanamente la mente no deja de funcionar. Pero enseguida, rápido el Señor me mostró, esto es para bendición, para que les muestres a la familia cómo Dios obra en momentos así. Y fue hermoso terminar el día miércoles, cuando ellos ya vinieron del hospital, orando en familia y hablándoles del poder de Dios, no solamente con un mensaje, sino con una evidencia, porque ellos no sabían que estábamos ayunando. No es que nos despertamos y le dijimos, miren, hoy no comemos, vamos a ayunar. No, porque no hay que mostrar necesariamente el ayuno como algo de ostentación. Estoy testificando que es diferente, para que usted vea que en un día normal usted puede tener ayuno y enfrentar cosas, pero ya no dejarse llevar por la mente. Entonces se me pasó un hilo de, y ahora si se muere, si sale algo mal, si se equivoca, y enseguida el Señor lo frenó, y enseguida vino el propósito, para que prediques, para que hables, para que animes a esa familia, para que presentes la palabra a esa familia. Y entonces hasta la mente se aquietó, es como descargado toda ansiedad. Me imagino a Daniel 21 días, no un día, 21 días buscando el rostro de Dios, y vino la respuesta de Dios. Claro que sí, vino el mensajero directamente a él, pudo verle, pudo escucharle, y vino la explicación de lo que iba a pasar más adelante. ¿Quieres revelación? Hay una. ¿Quieres entender la revelación? Hay una. ¿Quieres esperar en la revelación? Hay una. ¿Quieres cosechar? Hay una. Es la mejor forma de vivir los tiempos de Dios. Pero si me dejara llevar por la mente, si nos dejáramos llevar por las emociones, quizás muchos ni estaríamos aquí. Tendríamos razones para no creer en Dios, humanamente. Tendríamos razones para no seguir adelante, pero no le seguimos a Dios por vista, sino por fe. Le seguimos por amor. Y en el ayuno lo ves mejor, lo entiendes mejor. Cuán perfecto es el Señor. ¿Cuesta ayunar humanamente? Claro que sí. Les dije la semana pasada, los primeros 100 ayunos usted va a sentir un poco de alteraciones, de debilidad. No, mentira, los primeros 10 a más tardar. Porque luego el cuerpo se acostumbra. El cuerpo, hasta el estómago le va a entrar en huelga. Te va a querer comer, la lengua va a querer saborear, pero el estómago va a decir cerrado, hoy no trabajamos, feriado. Atrévase a ayunar y podrá entender el futuro mejor de lo que está entendiendo. Segundo, porque se nos va el tiempo y creo que solo llegamos al segundo. Vamos a hablar de Esdras. Hemos estudiado de Esdras como sacerdote, como escriba, y pocas veces también he escuchado yo que hemos predicado del ayuno de Esdras y de cómo él obra siendo instrumento de Dios para un tiempo difícil para el pueblo. Ya se habían dado algunos regresos, algunos retornos después ya del tiempo de Daniel.
Dios despierta, dice la palabra, el corazón de Ciro, un rey pagano, pero el mismo rey decide por decreto que es tiempo de que vuelva. Porque cuando tú ayunas, tú ves cosas que no tienen explicación humanamente. Solo Dios es el que mueve las cosas. Un rey pagano decide por decreto que era tiempo de apoyar la restauración de Jerusalén. Hay varios retornos, un primer grupo volviéndose, luego un segundo grupo, y este tercer grupo, en el tiempo de Esdras que vamos a leer ahora, también llega a un tiempo difícil, porque no todos quisieron volver. La mayoría se quedaron ya, habían hecho una nueva vida, donde fueron deportados, habían construido casas, ya tenían un negocio, ya tenían un modus de vida, y se olvidaron de Jerusalén. Pero este grupo que volvió con Esdras es un grupo especial, porque creo yo que este es el grupo que Dios va a usar para restaurar el corazón, la parte espiritual de Israel, para mantener lo que ahora tenemos. De hecho, se cree que Esdras y otros escribas fueron claves para conservar las escrituras. Y en este regreso, en este grupo que él va acompañando y trabajan para restaurar la ciudad, los muros, el templo, viven algo especial. Llegó coincidencialmente la época de la fiesta de los tabernáculos. Si usted sabe algo de esto, ha escuchado, es una fiesta muy importante también para el pueblo judío. Por 7 días se dedicaban a recordar cómo el Señor les cuidó en el desierto. Y una forma de recordarlo era haciendo tiendas, habitando en campañas, en carpas. Y cuando volvían con Esdras, coincidió las fechas, pero hicieron algo diferente. Claro que recordaron cómo Dios fue bueno en el desierto. Claro que oraron, claro que hubo sacrificios, se sacrificaron más o menos 70 becerros. Pero en algo diferente pasó. En el capítulo 8, que no lo vamos a leer, se nos menciona que el pueblo de Dios, después de mucho tiempo, escuchó la lectura de la palabra de Dios. Y lo que debió haber sido una lectura de 1 hora más tardar, se convirtió en una lectura de 3 horas. Y lo que debió terminar ese día se extendió por 7 días, leyendo, escuchando la palabra de Dios. Habían pasado años y aún generaciones que no habían escuchado la ley de Dios. Pero tal fue el momento que vivió Esdras y el pueblo, que se volvió tan especial que la lectura continuó, al punto que lloraban. Dice que literalmente gemían, porque estaban volviéndose a ser el pueblo de Dios. No solo el pueblo de Israel, sino el pueblo dependiente del Señor, por todo lo que fue la cautividad y todo lo que vivió en el exilio. El pueblo se había enfriado, el corazón de la gente se había apartado de Dios, y aún algunos sirviendo a Dios no es que tenían a Dios en su corazón. Se habían casado con gente extranjera, por ejemplo, pero llegó el tiempo de consagrarse, de volcarse al Señor. Así que en el ayuno de Esdras, en el libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 1 al 3, leemos lo siguiente en la versión Palabra de Dios para Todos. Nehemías 9, del 1 al 3. El día 24 del mismo mes, la gente de Israel se reunió para ayunar. Se pusieron ropa áspera, eso es cilicio, y se echaron polvo en la cabeza. Los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros, se pusieron de pie y confesaron, ¿qué confesaron? Sus pecados y los de sus antepasados. Estuvieron allí por 3 horas leyendo el libro de la ley del Señor su Dios, y otras 3 horas más confesando sus pecados y alabando al Señor su Dios. Un momento espiritual inolvidable para Israel. De hecho, de aquí viene mucho de lo que hacemos en los cultos, porque dice el relato que Esdras usó un atril, un púlpito, pero de madera, y se paró al frente, y la gente escuchaba, y otros sacerdotes también explicaban a la gente. De aquí viene mucho lo que hacemos, de reunirnos, de adorar, de escuchar la palabra, pero como que hemos olvidado la parte de confesar pecados. El ayuno sí tiene un matiz de arrepentimiento.
No siempre ayunamos porque hemos pecado, ayunamos por milagros, ayunamos por creer en el Señor, pero hay momentos inevitables en que tienes que reconciliarte con Dios. Y no es solo cuestión de reconocer errores y pecados, sino de quebrantarte. Así que si alguien hoy debe reconciliarse con Dios, le animo a hacerlo en ayuno, como una muestra de conciencia, pero también de amor, de que sabes que necesitas de Dios. Pero ¿qué pecado voy a confesar, pastor, si yo no bebo, no fumo? ¿Qué pecados? Lo único que yo hago es trabajar y mantener a mi familia y ayudar a mi esposa, ayudar a mi esposo, a mis hijos. Es lo que hago. ¿Qué pecado puede haber? Porque a veces solo tipificamos pecado a vicios, a acciones que podrían atentar contra otros. Pero lo que hay en tu corazón, Dios lo sabe. Lo que pasa por tu mente, Dios lo sabe. Pecado no solamente es la obra, muchas veces el pecado se queda aquí, pero es pecado. Cuando deseas a alguien sexualmente que no es tu esposo o tu esposa. Cuando piensas en qué harías si pudieras vengarte de fulano, no lo haces, pero lo piensas. Cuando te reúnes con otros a hablar de otro. Y eso no pasa solo en el mundo, a veces en las iglesias también. Líderes que se reúnen para hablar de otro líder y cómo hacerle la vida difícil. Pero también pasa en las familias de gente que se congrega en la iglesia. Pecado también es no perdonar a alguien ya mucho tiempo. Pecado también es no darle a Dios lo que le corresponde. Porque aunque el hombre no le pueda robar a Dios, sin embargo, a veces el hombre cree que Dios no se da cuenta. Que una ofrenda menos a Dios no le va a hacer falta. Que un diezmo menos no es que a Dios le empobrece. Pero no se trata de dinero. Se trata de tu corazón dependiendo del Señor. Pecado no solamente es alzarte una copa, una botella. Pecado también es no cumplir tus responsabilidades con tus hijos, no abrazarlos, no besarlos, no darles tiempo. Pecado no solamente no es pensar en una persona fuera de tu matrimonio con quien quisieras dormir, sino que con quien duermes no le amas cuando haces lo que podrías hacer con amor y simplemente le usas y simplemente te desahogas y simplemente cumples tareas. Porque el pecado, hermanos, no es solamente esas cosas que se ven afuera, sino lo que está dentro. Israel tuvo que pasar 7 días leyendo la Escritura, ofreciendo sacrificio, ayunando para confesar pecados. La mejor forma de reconciliarte con Dios no es solamente diciendo perdóname, es quebrantando tu alma, tu corazón. Y una forma de mostrarlo es el ayuno. Así que si alguien quiere reconciliarse con el Señor, esta es una mañana de gracia y este es un tiempo de gracia. Puedes volverte al Señor, pero también extiende ese quebranto a tu cuerpo, que tu cuerpo no se olvide quién es Dios, quién es tu Salvador. Porque en el ayuno tu cuerpo, aunque no lo has vivido quizás, tu cuerpo aprende muchas cosas. Como les mencionaba hace rato, tu estómago se va a cerrar el día del ayuno. Nuestros padres no nos enseñan a comer, pero no nos enseñan a ayunar. Pero el cuerpo puede aprender, como indicaba la semana pasada, cuando el cuerpo aprende un hábito, cuando vas a un gimnasio, tu cuerpo se adapta al hábito, o al deporte, o a lo que estás haciendo, o el peor de los casos, que no es bueno, pero las redes sociales que son adictivas, tu dedo y tus ojos encuentran placer en hacer eso. Porque el cuerpo se puede adaptar. Si para lo malo se adapta, imagínate para lo bueno. Así que ayuna. No estás bien espiritualmente, ayuna. No te quedes con la conformidad de no estoy bien, me siento desanimado. Ayuna. Estás triste, estás afligido, ayuna, con mayor razón quebrántate. Y si vas a llorar, llora en la presencia de Dios. Porque Él va a entender que no solamente le necesitas, sino que le amas. Porque una cosa es la oración del necesitado y otra cosa del que ama. El que necesita dice muchas cosas, hasta promete mucho. Si me das un trabajo, Señor, te prometo que daré más para el ministerio, para tu reino. Y el Señor le da el trabajo.
Y luego le dice, Señor, pero eras de darme un poco más porque me falta, porque ni para mí mismo tengo. Porque el que necesita y ora puede decir muchas cosas, pero el que ama, aunque necesita, no dice primero lo que necesita. Se preocupa del Dios al que le sirve, al que le pertenece. En el ayuno tu espiritualidad se ubica, se organiza, se sana, porque aún tú puedes tener ahorita fe, pero ¿qué fe tienes? Yo creo en los milagros. Ah, sí, Satanás también cree en los milagros. De hecho, Satanás fue el primer testigo de ver cómo un hombre fue resucitado, de cómo Jesús sanaba. Así que no es cuestión de tener fe en milagros, es cuestión de pertenecer al Dios de los milagros. Aunque Él no haga un milagro hoy, yo creo en Él. En el ayuno aprendes a ver las cosas más en orden y te confrontas a ti mismo y dices, wow, yo le he servido al Señor por interés hasta ahora, porque me conviene, porque le necesito, porque la palabra dice, porque me han predicado, pero realmente le servirías al Señor si Él te pediría que renuncies a tu trabajo y vivas por fe el resto de la vida. Ahí te quiero ver, porque una cosa es servir teniendo un trabajo fijo, otra cosa es servir sin tener un trabajo fijo. ¿Pero le servirías igual? ¿Qué tal si el Señor te pide que ya no sigas tus estudios y que te inscribas en el seminario y te prepares para ser un siervo? ¿Lo harías o lo negociarías? Por eso hoy en día tenemos menos pastores, por eso hoy en día nos falta siervos, porque la gente está negociando su fe y no tiene claro qué es obedecerle a Dios. Pero cuando tienes claro qué es obedecerle a Dios, te lanzas al abismo, porque sabes que Él no te dejará caer, porque a sus ángeles enviará para que te sostengan. Pero cuando el Señor lo dice. Pero hoy en día tenemos más gente que agradece a Dios que sirve por fe. Agradecer es hermoso, es educado, pero servir a Dios no necesariamente es para que me agradezcan ni para que me reconozcan. Es porque para eso vivo, para eso Dios me trajo, para eso el Señor me dio la vida, aunque la gente no me agradezca. Pero hay gente también en los ministerios que se van o se resienten porque no me agradecieron. Yo traje para el refrigerio y ni siquiera me dijeron gracias. Yo fui el primero en llegar a la actividad y el último en irme y no me dijeron gracias. Claro, tu fe no es fe bíblica. Tu fe es una fe de necesidad. Quieres que te vean, quieres que te agradezcan. Y no digo que esté mal necesariamente sentir que no me agradecieron, pero ese no es el enfoque. Eso no es lo que buscamos cuando servimos, ¿no es cierto? ¿Qué buscamos cuando servimos? Simplemente hacer lo que Él nos mandó hacer. ¿Y qué hay de nuevo o de extra o de extraño en hacer lo que tenemos que hacer? ¿Hay algo de extraño en eso? No, porque lo que tenía que hacer, eso hice. Una madre puede recibir una gratitud de sus hijos por una comida, pero el hijo no va a pasar toda la vida necesariamente repitiéndole gracias, gracias por la comida, gracias, 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 porque es nuestra responsabilidad como padres hacerlo. Sí que nos agradezcan por educación, por valor, pero no necesariamente les damos atención porque nos agradecen, sino porque les amamos, ¿no es cierto? Y les amamos y por eso, aunque no nos agradezcan, seguimos ahí, seguimos apoyando, seguimos guiando su crecimiento. Esta situación de Esdras, hermanos, no es cualquier cosa. El pueblo extendió la búsqueda al Señor. Extendió no por 1 hora, sino 3 horas la lectura. Como si hoy nos pusiéramos a leer desde el Génesis, no sé cuánto llegaríamos en 3 horas, pero creo que pasaríamos al menos hasta el Éxodo en 3 horas de leer. Se cansaría, se aburriría, miraría el reloj
Diría, es que yo tengo que almorzar, pastor. Usted no come, pero yo sí, lo siento. El hecho que usted sea pobre no significa que yo no tenga que comer. Y tendríamos muchas cosas para decir, no, es que me espera mi esposo, me espera mis hijos, me espera una actividad que vamos a hacer. Pero cuando el Señor llama, llama. Cuando el Señor pone el querer, también pone el hacer. El problema es que muchos sí tenemos el querer de Dios, pero negociamos el hacer. No puedo, soy viejo, estoy enfermo, no tengo mucho trabajo, no he estudiado mucho, me falta esto, me falta lo otro. Si Dios está quemando tu corazón para algo, obedécele, hazlo. Y si tienes duda, con mayor razón, ayuna para que todas las dudas se vayan. El pueblo de Dios con Esdras volvieron a tomar la palabra y a dar la palabra como autoridad de vida. Porque allá donde estaban viviendo, en nuevas tierras, en una nueva cultura, no había mucha palabra. Y lo que estaba pasando es que Dios estaba restaurando a Israel con la palabra, para que sea el pueblo de la palabra, para que usted y yo ahora tengamos palabra de Dios. Así que lo que usted va a hacer también en su vida va a redundar en sus generaciones, en su descendencia. La palabra que usted ahora va a tener, la palabra que usted empieza a tener, va a traer bendición para sus generaciones. Entonces no solamente Dios está pensando en usted, sino en su descendencia. Por eso volvámonos a Dios de corazón. Por eso hagamos todo para el Señor de corazón, no por interés, no para que Dios me bendiga. Si Él lo quiere hacer, lo hará, la gloria sea al Señor. Pero si yo tengo que gastar mi vida, mis años, mis talentos en su reino, gloria sea al Señor. Habré hecho lo que Él me pidió que haga. Nos ponemos de pie y despedimos de aquí a nuestros hermanos, amigos que nos siguen en YouTube o en Facebook. Les bendecimos y ayunamos también por ustedes. Oramos. En ti mis ojos yo pondré.